Programa 3. Características de la leyenda y el mito. En este programa diferenciaremos las características y los elementos de la leyenda y el mito a través de textos representativos. Un día no me aguanté las ganas y le pregunté al doctor Baldovino si había leído todos los libros de su biblioteca. Me contestó: una biblioteca es como un gran diccionario. Pues sí, pensé, es una comparación muy clara. En una biblioteca, como en un diccionario, para encontrar algo específico no es necesario que leas todo el contenido. En realidad, el doctor Valdovinos había tomado esas palabras de don Alfonso Reyes, el regiomontano universal, amante de los libros y el escritor mexicano más completo de la primera mitad del siglo XX. Pero eso no lo sabía entonces, porque ese día andaba buscando saber más acerca de las leyendas. En las noches de luna, mi abuelita nos contaba muy emocionada la leyenda de la Llorona, quien, según ella, se aparecía a los trasnochadores en los portales de Veracruz, y otros relatos de muertos, aparecidos y fenómenos sobrenaturales. La leyenda es un relato popular que combina la realidad con la fantasía. Nace como narración oral para hallar explicaciones a hechos inusuales o sorprendentes. Un acontecimiento que pudo haber sido cierto se va transformando hasta ser distorsionado por la imaginación popular en la medida en que va siendo reproducido de boca en boca y cultura en cultura. Los personajes de la leyenda, por lo general seres humanos, adquieren caracteres extraordinarios que los van convirtiendo en héroes o divinidades en la imaginería popular. Hay personajes reales que se van convirtiendo en leyenda por la popularidad que han tenido. Así, por ejemplo, hay quienes afirman que Pedro Infante no ha muerto, o que Emiliano Zapata cabalga todavía en su potro blanco por las llanuras de Morelos. Hasta don Alfonso Reyes, por tanto que se ha dicho y escrito sobre él, se ha convertido en personaje de leyenda. Una de las leyendas que contaba mi abuela era la de la mulata de Córdoba. Me impresionaba mucho, tal vez porque conocía algunos lugares que ahí se mencionaban. Se dice que en tiempos de la colonia, un día llegó aquí una mujer de gran belleza. Nadie sabía de dónde vino ni cómo iba a terminar. Lo cierto es que nunca envejecía a pesar de los años. La mulata, como la llamaba la gente, por su piel morena, era para muchos una bruja que tenía pacto con el diablo. Decían que el diablo la visitaba por las noches y que, pasada la medianoche, a través de las rendijas de puertas y ventanas salía una luz extraña, como si hubiera un incendio al interior. Desde que llegó, muchos hombres la pretendieron sin éxito. Claro, decían, si su novio es Satanás. Al contrario de lo que se rumoraba, la mulata hacía obras de caridad y daba consuelo a quien lo necesitaba, sin importar castas o situación económica. Era abogada de casos desesperados. Acudían a ella muchachas sin novio, mujeres maduras y alguna otra que, por su físico, iba perdiendo esperanzas de casarse, así como desempleados y otras almas con problemas. Tenía el don de la ubicuidad, pues una vez fue vista al mismo tiempo en México y en Córdoba, pero a veces se le hallaba en una cueva. Tanta fama alcanzó que una vez la metió presa la Santa Inquisición, aunque se decía que la buscaron no por bruja, sino porque poseía 10 barriles llenos de polvo de oro. Nadie sabe cómo, pero escapó. Pasado el tiempo, volvió a ser encarcelada y se decía que esta vez ni el diablo la salvaría. El escritor Vicente Riva Palacio recogió esta misma historia, dándole tratamiento literario en un largo verso rimado. En esta versión, es el viejo inquisidor, enamorado de la mulata, quien se presenta en la celda de la mujer. Le propone sacarla de ahí si ésta accede a irse con él. La mulata se niega, pero antes de que el viejo se retire, lo detiene con dulce voz. Aunque os enoje, quiero antes de partir una pregunta haceros nada más. Y si responde de acuerdo vuestra voz, quizá obediente, en vuestros brazos con amor me arroje. Habla, contesta el viejo. Y la mulata, el muro señalando,
Agrega entonces: ¿veis ese barco con carbón pintado? ¿Y que a partir parece se dispone? ¿Qué le falta? Decid. La maga insiste. Tan solo andar, el otro le responde. Ni eso, señor, responde la hechicera. Y acercándose al muro, sin que logre detenerla el anciano, en aquel barco que cuerpo toma y en el mar salobre parece navegar, entra de un salto, cruje la quilla que las olas rompe, y mágica visión desaparece y el carcomido muro se recoge. Cuenta la tradición que algunos años después de estos sucesos, hubo un hombre en la casa de locos detenido, y que hablaba de un barco que una noche bajo el suelo de México cruzaba, llevando a una mujer de altivo porte. Era el inquisidor. De la mulata, nada volvió a saber, mas se supone que en poder del demonio está gimiendo. Déjenla entre las llamas, los lectores. Las leyendas responden a cada momento de la vida popular. Aún en nuestros días, nuevas leyendas siguen apareciendo. A principios de los años 90 comenzó a circular en México la leyenda del chupacabras. Se decía que era un animal o un humano o una mutación de animal, de humano y animal, un ser venido del espacio. Había quien, poniéndose científico, decía que se trataba de unos pequeños ratones o sicones endémicos de América del Sur llamados Oxymicterus. Las víctimas del chupacabras, casi siempre animales de granja o establo, se distinguían por haber perdido toda la sangre a través de un solo agujero en sus cuerpos. Esta leyenda fue escuchada por primera vez en Puerto Rico y poco a poco se fue extendiendo a otros países. Por la gran movilidad de personas que existe en nuestros días y por el eco que tuvo en los medios de comunicación, esta fantástica historia se esparció por todo el continente, cada vez con variantes particulares según el lugar donde se contaba. En México se decía que el chupacabras era un rumor propagado por el gobierno para que la gente se olvidara de la crisis económica. Cuando se corrió la voz de que el chupacabras había sido muerto de un balazo por un ranchero tejano, la historia comenzó a perder interés. Las leyendas son narraciones que produce la memoria colectiva de los pueblos. Sus temas son sobrenaturales y profanos, es decir, que no se refieren a historias sagradas o religiosas. Es muy común encontrar analogías o parecidos entre leyendas que provienen de culturas diferentes, aunque algunos historiadores piensan que la leyenda es una forma de manipular la historia. Luego me di cuenta de que, además de las leyendas, existían otros relatos fantásticos, que iban más allá de la explicación popular de algún suceso real o imaginario. Los mitos nacieron para explicar la creación del mundo, la vida de los dioses, o las virtudes o defectos de héroes o humanos superdotados. Los mitos penetran más hondo en la historia y en la religiosidad de la humanidad. El mito hace de la fantasía una realidad imaginada. Encarna en dioses